Bueno, de nuevo aquí, con sus mercedes. Qué tortura, ¿no? ¿Para mí? Ok, buenos días. Entonces, continuando con las sesiones en donde estamos haciendo ese pequeño tejido de temas de la cultura, de lo social en relación con la salud. Que puede parecer que de pronto a muchos, o tal vez pocos, como diría la canción, no les importe ni les interese. Y puede ser algo, si no interesa y no importa, puede ser comprensible, pero puede ser cuestionable. Y obvio, pues digamos que es como una apuesta que hace la universidad y obviamente la facultad y el departamento en hacer visibles o darle énfasis a unas líneas temáticas que propendan por una mejor formación de lo que pretende ser, se desea ser el médico rosarista, el médico y la médica rosarista. Y en ese camino, pues, un área es, digamos, la parte humanística, la parte social, la parte cultural, en la cual incluso esa respuesta de no me interesa y no me importa está escrita dentro de la cultura. Y está escrita y tiene unos porqués y tiene unas respuestas. Y en esa apuesta, pues, esto también se va transformando. Eso también, pues, allá, todos los docentes, el director del departamento, la directora del departamento, todos nos sentamos allá a echar cabeza cómo puede ser una apuesta pedagógica lo más acertada posible para una formación. Ojalá no solamente esto, sino también no solamente sus clases de bioquímica, química, etcétera, etcétera, que son muy importantes, fundamentales para su saber, pues les interese y les importe, porque el ser médico, médica, considero yo que no lo soy, es un compromiso de vida. Sobre todo en un país como el nuestro, que es tan complejo, tan difícil, tan conflictivo, etcétera, etcétera, que eso ya ustedes tienen bastante conocimiento acerca de ello, pero hay que leer tras las líneas, hay que conocer en los intersticios cómo es esa realidad, no simplemente sacando la lengua y diciendo vamos a ver el síntoma, sino hay que verlo también en los elementos que porta ese sujeto como referente de una comunidad, como referente de un territorio, como portador de una historia. Tal vez no ahorita, ahí puede ser comprensible. Ojalá después
sé que no a todos. Ojalá les importe y les interese. Entonces hoy vamos a mirar un tema que ya habíamos enunciado en la sesión pasada, que hoy también compartimos con la doctora María Elena Restrepo. Vamos a anunciar el tema del territorio y la salud. Vamos a iniciar haciendo un ejercicio tanto allá atrás como aquí adelante, un ejercicio muy sencillo, rapidito, no nos vamos a gastar mucho tiempo en ello. Voluntarios, voluntarias, tanto adelante como atrás. Necesito el voluntario primero, o la voluntaria. Sí, sí, es algo muy sencillo, ¿vale? Ya tenemos una voluntaria, se gana una ancheta. Y allá atrás, ¿vale? Bueno, entonces tenemos ¿a quién? Valentina. A Valentina, que es valiente, ¿y a quién? Santiago. No, profe, Bueno, entonces como vamos a ver, sube Valentina, ni más faltaba, vas a quedar en cámaras, te vas a ganar el Oscar. Ahí en el pedacito de tablero que nos dejaron, vamos a hacer una representación gráfica del territorio colombiano. ¿Ya? Sí, ya. No, sí, un minuto, o sea, eso no es... Ya me acuerdo. Si está mal, me dice, por favor. No, hazlo tú. Es que no me acuerdo muy bien. No, hazlo tú. No vayas a preguntar. No. Que se vea, ¿no? ¿Santiago me puede ayudar? ¿Me puede ayudar? Bueno, ayúdenle pues. A ver, hagan una representación gráfica y ustedes también tengan en cuenta una representación gráfica del territorio colombiano. ¿Cachito? ¿Cachito? Que como una línea de recreo como... ¿Diagonal? No, para afuera. Ah, por el puto. Allá solicitaron ayuda. Tal vez Santiago dibuja mejor el territorio chileno. Eso no me cuadra, eso no me cuadra. A ver. ¿Quién viene al auxilio de Valentina? Francisco, el matemático. Para el otro lado. Es para el otro lado. No, es para el otro lado. María Elena, Parece un pescado. ¿ese micrófono sirve? No, el de cable. ¿El micrófono de cable sirve? Préndelo a ver si sirve. No, Sí, sí sirve. Ah, sí. Ah, ¿y me prestas el inalámbrico? ¿Quién me porta el inalámbrico? Es que este sí no me joda. Bueno, ¿qué hubo pues? Es que quedo yo ahí muy pegado con ese cable y no interrumpo la mirada.
Que no se corren hacia acá. Ok. ¿Listos? Arriba, arriba, arriba. Bueno, estos cartógrafos, eso parece más bien como amibas, ¿no? Les puedes decir a los que están en el pupitre que intenten hacerlo ellos. Bueno, para colaborarle a sus compañeros, tanto en la parte del fondo como aquí al frente, o al frente y al fondo, depende del punto de vista, ustedes en una hojita van a hacer el mismo ejercicio. La representación gráfica, oiga pues, del territorio colombiano. Sencillo, ¿verdad? A ver, los que... Una representación gráfica en una hojita por ahí, desechable, en la carta del novio o de la novia. Hágala ver. Sin mirar en la tablet, ¿no? Sin mirar en el celular. Una representación gráfica del territorio colombiano. Ay, no, tampoco. Ok, La palma, la palma. bueno, listo, listos. Ok, Pero representación gráfica como el cóndor, ¿Cuál? hay que pintarla. sí. Ok, Pero ¿listos? no, ponle la punta no tan redonda. ¡Este es más real! Bueno, eso por allá. Mal pensado, si es que esa punta yo. Ajá, ¿listos? Las cordilleras. No, pues ustedes verán qué le hacen. No sé. Vamos a hacer, ¿cómo? Ah, sí, si quieren situar a Bogotá, una ciudad, ¿listo? Valentina. Valentina y Santiago. Por favor, Valentina y Santiago. Valentina, ¿dónde nació? Y Santiago. Entonces marquen Bogotá. Vale, Santiago, ¿dónde nació? Marque Bogotá. ¿Y dónde nacieron tus padres, Valentina y Santiago? Monpós. Monpós. ¿Y dónde nació tu papá, tu mamá? ¿En dónde? Ese es Bolívar, ¿no? Es Bolívar, es Bolívar. Bueno, entonces marca Monpós y marca donde nació tu papá. Monpós, Bolívar. Bello pueblo, hermosísimo. No me copies ahí el celular. No, pero es que no sé dónde queda Monpós. Ah, no. No, vean, no me marquen, no me copien del celular, trampa. Ah, bueno, entonces, donde tú creas que crea. Momposina, ven para quererte. Ah, Ave María Purísima. Nací y no sé dónde vengo. ¿Y tu papá? Rolo, listo. ¿Y tus abuelos, Santiago? ¿Tus abuelos de parte materna y de parte paterna? ¿Los abuelos, Valentina, dónde nacieron? Bueno, marque ahí abuelos también. Marque. ¿Y los bisabuelos conocen? Todos son rolos. ¿Tus bisabuelos? ¿Conoces hasta abuelos? Listo. ¿Listo? Bueno. Listo. Bueno. Muchas gracias. No se trata de ganar o perder. Pasen por lancheta al final de la clase. Bueno, aquí tenemos lo que para Valentina, Francisco, Santiago y asociados
podemos reconocer, ¿le falta algo al mapa? Las cordilleras. ¿Al mapa le falta algo? ¿Está correcto? ¿No le falta nada? ¿O al mapa de Santiago? ¿Ah? ¿Le falta qué? La gente. Bueno, no podría, si las cordilleras, entonces la gente. ¿Qué más le podría faltar? La Sierra Nevada. ¿Algo más? ¿De pronto Malpelo y Gorgona? Bueno, de pronto Mitú, Paupés. Bueno, aquí lo que nos ha representado gráficamente nuestra compañera Valentina y el compañero Francisco con el compañero Santiago es un mapa. Un mapa es una representación gráfica de un país, de un departamento, de un estado, y que concierne también territorios. Y ahí adentro de ese mapa colocaron sus sitios de nacimiento. De pronto alguno puede ser de otra zona, marcaríamos, ¿cierto? Voy a poner el ejemplo propio. Yo nazco en Bogotá, también como muchos de ustedes y otros millones de ciudadanos. Mis padres son por aquí del Quindío, mis abuelos son por aquí de Fome, Quichuachí. El bisabuelo, pues ya de otro lado del charco. Y si nos colocamos así cada uno, vamos a empezar a tejer una red de lugares que nos marcan unos referentes históricos que a los cuales de pronto nosotros vamos o sabemos y nos marcan aquí en la cabeza unos territorios. Los territorios, cuando yo digo una representación gráfica del territorio colombiano, no necesariamente debería responder a un mapa. Este puede ser una representación gráfica del territorio colombiano. Este puede ser una representación gráfica del territorio colombiano. ¿Cierto? Que hace una niña en un taller con su sol, con sus montañas, con sus casas y sus nombres, que muy acertadamente aquí nos decía el compañero que solo hay un nombre de una persona de género masculino. Wilson. ¿Hay otra dónde? Abigail. Abigail, estaba esa pregunta si es femenino o masculino, pero la mayoría son de nombres femeninos, lo que quiere decir que hay una representación que veníamos mirando de que las casas tienen un referente de matriarcado, por decirlo de esa forma, ¿cierto? Y su referente en la casa es la señora que vive ahí en la casa. Y en el territorio están marcadas entonces el río, los cultivos, ¿cierto? Esto es una representación también de cartografía social del territorio colombiano, no necesariamente el mapa. Y nosotros estamos acostumbrados casi siempre a mirar mapas, no a mirar territorios. Y en el territorio se va a desenvolver toda una dinámica social en donde está escrita la salud. A ver, yo hago aquí una cosita. ¿Quién nace? Ay, 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 ay.
¿Quién hace de 10 número pasador? Llévalo hasta el pupitre para que quedes como... Y que... ¡Ay! Se te cayó el cuaderno, qué pena. Listo. Bueno. Dale. Entonces hoy vamos a mirar el concepto de salud en el territorio, o el concepto de territorio en la salud. Entonces vamos a partir de unas premisas y unas preguntas orientadoras. Como iniciaba al principio, el médico que solo sabe de medicina, ni de medicina sabe. Entonces, hoy vivimos una aceleración del tiempo, lo que tiene una repercusión en un redimensionamiento de los espacios. No es lo mismo ir a un lugar hace unos años que hoy. Hoy nos conectamos y estamos de inmediato en un lugar. Estamos chateando con mi primo en Bélgica, con mi primo en Argentina, en Cúcuta, etc. Y tenemos unas preguntas. ¿Qué es el territorio y cuál es su relación con la salud? ¿Qué territorio habitamos? ¿Qué territorio se habita? ¿Y cómo percibo y siento ese territorio? ¿Tú qué territorio habitas? Colombia, Bogotá. Colombia, Bogotá. ¿Cómo lo sientes? ¿Bien? ¿Lo sientes a gusto? ¿Te incomodas en él? A gusto. A gusto. ¿De dónde eres? De La Guajira. De La Guajira. Bello territorio. Hermosísimo. Y obviamente, una unión posible y deseable es que la ciencia con compromiso social y político. Que se ejerza una ciencia con compromiso social y un quehacer político. Para producir un pensamiento crítico, no comer entero, como se dice. Que seamos reflexivos, que seamos capaces desde nuestro quehacer responder a esas exigencias sociales. ¿Vamos? Listo, entonces entrando ya más en materia, podemos mirar que la salud se encuentra en un contexto que ustedes ya han visto sus determinantes sociales, de ambiente, sociedad, instituciones, que ese territorio contiene culturas, contiene poblaciones, comunidades, y el territorio construye ambiente. Los ambientes son construidos, construye cultura, construye identidad, y a la vez es construido el territorio por esa identidad y por esa cultura. Es muy distinto el territorio de la compañera que es de La Guajira, muy distinta su comunidad y su cultura, que aquellos que son, por ejemplo, del Chocó. Son territorios totalmente distintos. Física, geográfica, cultural, comunitaria. Y tanto la salud como el territorio son concomitantes, no se puede desprender uno sin lo otro, y responden a procesos sociales que se desarrollan allí. Entonces el territorio es construido, responde sí a un área geográfica, ¿cierto? Como nuestro mapa que dibujó aquí la compañera y el compañero. Obviamente este territorio antes era más grande, por aquí teníamos una islita, un bracito que era Panamá, incluso se iba más lejos, si recordamos nuestras clases de historia, y era más lejos por aquí, y por aquí, y por aquí, lo que quiere decir que se transforma.
bien sea por guerras, bien sea por tratados, bien sea por dinero, pero a su vez se contienen diversos territorios allí, y allá es donde nos interesa ir. Adelantamos. Partimos entonces de una parte de Manfred Mannsniff del desarrollo de escala humana, que dice que todos los grupos humanos, cualquiera que sea su condición en el tiempo y en el espacio, independientemente de sus roles, tienen unas mismas necesidades. Tienen una necesidad de subsistencia, de protección, de afecto, de creación, de entendimiento, de identidad, de participación, de libertad. Nos dice el señor Mannsniff en ese tratado de la escala humana, y que estas necesidades se responden de acuerdo a una sinergia comunidad-territorio a través de una organización de esa sociedad, ¿cierto?, que procura una mejora en la calidad de vida. Y obviamente eso se satisface teniendo, a partir de la oferta ambiental, social y cultural, a partir del territorio. Vayamos tomando entonces la idea de qué es eso de territorio. Muchas canciones hay a la tierra, como la de Juanes, que habla de una situación, o en la misma iglesia, cuando se dice, polvo eres, y en polvo te convertirás. O sea, es volver a un origen. Y el territorio contiene ello, orígenes. Adelantamos. Dijimos que en el territorio habitaba una comunidad, o comunidades, vamos a mirar. Entonces, ¿qué es una comunidad? Nosotros pensamos que una comunidad es un montón de gente. No, las comunidades son específicas. Se componen de personas, de gente, correcto. Entonces, tomamos una definición de esta señora. Entonces, la comunidad nunca la debemos entender como algo homogéneo. Como algo... La comunidad rosarista no es homogénea, es la comunidad rosarista, ¿cierto? O la comunidad de la javeriana. Entonces en el imaginario no puede decir que son gomelos, pero no lo son, ¿cierto? Yo puedo decir que entonces la comunidad rosarista son niños bien. No, necesariamente. Es heterogénea, es diversa. Y obviamente esa comunidad tiene unos intereses iguales, diversos entre sus miembros. Me falta la palabra. Por tanto, la comunidad es el sistema de relaciones de poder. Que vamos a mirar con la profesora Mariana. El movimiento que conforma un aglomerado de personas que se definen como tal a partir de unas experiencias, acciones, sentimientos que comparten. O sea, la comunidad se define en sí porque tiene unos elementos comunes a pesar de las diferencias, ¿cierto? A pesar de... Pero ¿qué es eso del poder? ¿Alguien puede atinar a decirnos qué es eso del poder? ¿Quién se atreve a enunciar algún postulado acerca de qué es lo que se entiende por poder? ¿Qué nos dice la profe María Elena? A ver, yo creo que pues, poder es, tiene que ver con muchos sentidos. Uno es una estructura. Una de las cosas que nosotros tendremos que tener en cuenta para la lógica que ustedes tienen al final de evaluación de toda esta línea de atención primaria en salud es precisamente un diagnóstico participativo con una comunidad, que es antes lo que se llama la O, en la plataforma. Bueno, este caso responde a un territorio, a una comunidad. Cada miembro de esos responde, tiene una relación con una comunidad y, en cierta forma, todo lo que tiene que ver con el poder tiene unos efectos en términos, por ejemplo, de quiénes pueden acceder a ciertas cosas. Por ejemplo, una de las partes importante o de las estructuras importantes son los tomadores
decisión de pasarlos a ustedes a segundo semestre o no? Ese es un ejercicio de poder, por ejemplo. ¿Quiénes Chévere. toman la decisión Bonito, de bonito, quiénes bonito. pueden acceder a la atención en salud y quiénes no? O sea, hay una instancia que tiene que ver con las decisiones y que va a tener efectos. Entonces el poder aparentemente es una estructura que todo el tiempo hablamos, que aparece como un poco invisible, pero que tiene una cantidad de efectos. Por ejemplo, las comunidades tienen estructuras y jerarquías. La pregunta, por ejemplo, yo tenía un niño que decía, pero ¿quién manda aquí? ¿No? Fíjense cómo en la estructura de ese niño él necesitaba saber quién era el que tenía el poder o la que tenía el poder para tomar decisiones ahí. ¿Quién manda acá? Decía el niño, ¿no? Como una pregunta ahí instalada. Entonces, esto del poder tiene que ver con varias instancias. Compañeros. Una, ¿quiénes toman las decisiones? ¿Quiénes acceden y quiénes, digamos, tienen, esas decisiones tienen efectos sobre las personas, sobre las condiciones de vida de las personas? Por ejemplo, en nuestro caso, ¿quiénes acceden y cómo acceden al sistema de salud? No accedemos todos en forma igual. Por eso esa será, digamos, una de las consideraciones y preguntas importantes en algunos, inclusive en los exámenes que verán en próximos semestres, es poder ver que hay diferentes condiciones para acceder, por ejemplo, al sistema de salud. Entonces, el poder es la capacidad de poder tener acceso, de tener recursos, de poder participar en las decisiones, y también, digamos, todas estas estructuras tienen efectos. Bien. Entonces, sí, ya se le cayó. Entonces, con base a lo que dice la doctora Marilena, vemos que la cuestión empieza a complejizarse. Y esas comunidades y esos poderes que están allí inscritos están contenidos en la cultura. Y en ese territorio conviven expresiones diversas. Pongamos el ejemplo de Bogotá. Convivimos en ese territorio comunidades LGBTI que ya de por sí son diversas, ¿cierto? Convivimos afros, indígenas, rom, los que llamamos gitanos, tribus urbanas diversas, punqueros, emos, raperos, y cada grupo tiene una particularidad, tiene una ideología, tiene un pensamiento, como todos aquellos elementos que vimos en la sesión pasada. Entonces, y cada grupo crea sus territorios, bien de encuentro, donde se identifica, y su territorio con sus correlatos, en su cuerpo, en su moda, en su forma de habitar, ¿cierto? E incluso se van a crear territorios vedados de unos para otros. ¿Adelantamos? Entonces, el territorio no es un pedazo de tierra. Hoy constantemente escuchamos hablar que territorios de paz, que la lucha por el territorio, que el paro agrario reivindica el territorio, que es el que se viene encima, ¿cierto? Entonces el territorio no es un pedazo, no es un potrero lleno de vacas, no es un pedazo de tierra, ¿sí? Ni es en sí la unidad administrativa. Contiene y hace parte y es un territorio, pero no es en sí un territorio. Confluyen en él un ambiente o ambientes, comunidades, grupos sociales, relaciones de poder entre los diversos grupos, con las instituciones. Todo ello genera unas dinámicas, unos consensos, unos conflictos,
una acción para hacer territorio, ¿cierto? Entonces, el territorio no está exento, no es ajeno a unas cargas ideológicas, a unas cargas políticas, a unas cargas, puede ser ideológicas de carácter de creencia religiosa, que es otros grupos que convivimos aquí en la ciudad, ¿cierto? Y obviamente esas cargas ideológicas condicionan la mirada sobre ese territorio y las acciones también. La vez pasada hablábamos de una frase, un dicho popular que dice: donde fueras, haz lo que vieres. ¿Sí? Yo no me puedo comportar de la misma forma, guache, que me porto aquí, en tu territorio, tu casa, es tu territorio. Adelantamos. Aquí hay una persona, viene de atrás. Aquí hay un ejercicio en Ciudad Bolívar de cartografía social, que es, lo vamos a ver más en la otra sesión, donde los jóvenes signan su territorio, vea, territorio colombiano. ¿Ah? Distinto, por ahí como que hay una casita aquí, ¿sí? No necesariamente hay que pintar casas, eso es una forma de signar el territorio, ¿dale? Entonces, unas definiciones de territorio. Entonces es un lugar subjetivamente habitado. O sea, le damos nuestras representaciones, nuestros simbolismos. Obviamente es vital, o sea, porque de allí somos nosotros. Ahí estamos, ahí vivimos de ese territorio. Y comprende las acciones y experiencias del acontecer humano y temporal, espacialmente representado. El territorio, como hablábamos, coexiste en diversidad de individuos y cuántos diversos territorios por cuántas comunidades hay. Entonces aquí vemos la comunidad LGBTI en una manifestación que hicieron ahí en el Capitolio, y aquí vemos dos personas de la comunidad wambiana con personas de la comunidad occidental, que podríamos llamar. Entonces el territorio y los actos que allí se desarrollan, que allí tienen efecto, definen el locus. No es que se hagan los locos, el locus, o sea, el lugar en el cual tienen lugar las metáforas de comportamiento, los valores. Ese lugar, digamos, es una parte mínima del territorio, que puede ser, por ejemplo, la cancha de básquet, puede ser el hospital, puede ser la universidad, donde yo tengo unos valoramientos, unas valoraciones y unos comportamientos diversos, y ese es el lugar. Entonces el territorio lo es porque se viste de símbolos y de representaciones. Entonces, cuando uno piensa en algún lugar, puede pensar que es un lugar agradable o no agradable. ¿Por qué? Porque lo estamos vistiendo de símbolos y puede tener base en realidades. ¿Adelantamos? Entonces definimos que territorio se define como un espacio determinado por relaciones de poder con límites evidentes, no explícitos o móviles. Entonces, aquí volviendo a la tierra de la compañera, esta frontera para los habitantes guayú no existe. Y su cementerio donde van las almas, cementerio no sería la palabra correcta, el lugar donde van las almas, pues es aquí el Cabo de la Vela. Entonces su territorio se ve impactado cuando hacen algunas obras de megaminería, porque su lugar de identidad de las almas, por esa relación que tienen con el territorio, está siendo alterado, ¿cierto? Entonces no son fronteras explícitas. Es decir, el espacio de la vivienda, ¿cierto?, de cada persona también es un territorio. Y allí se generan pues unas relaciones
internas o externas en cada uno de estos espacios y con los demás actores sociales, bien sea institucionales o no institucionales en estos territorios. Entonces aquí tenemos pues una muestra de cómo los territorios en un proceso social de muchos años se han transformado y tienen unas repercusiones en esa dinámica de relaciones de poder, ¿cierto? O sea, antes de esto, señor, era otro territorio con sus conflictos, con sus problemas, pero después de que llegaron los señores, obviamente todo se transforma. Estamos hablando español, o sea, un elemento nuevo en ese territorio de comunicación, y se transforma en lo que estamos hoy. Adelantamos. Entonces, esa territorialidad, vamos avanzando en otro término, es el lugar del poder. La territorialidad, claro, es el campo donde se combinan esas normas, donde se llegan a los acuerdos, a los principios, donde se hace la economía, la historia. Entonces, y en esa territorialidad, muchas personas tratan de imponer unas ideas convencidos de que son las únicas. El ejemplo más clásico es el señor Adolfo Hitler, que pensaba que era su raza la única y su territorio el único. O aquí también hay muchos ejemplos, ¿cierto? Que los vimos en la sesión pasada, que se creen que unos territorios son más que otros, y no existe una noción única de territorio. No existe una noción única de territorio. Y por tanto no puede existir una forma única de construir la territorialidad, ¿cierto? Porque si estamos en un mismo escenario, indígenas, afros, gitanos, LGBTI, cada uno sobre un espacio geográfico está construyendo su territorialidad, sus símbolos de comunicación. Y entonces eso tiene que repercutir o va a repercutir en unas políticas de gobierno, ¿cierto? Entonces no hay una forma única de mirar ese territorio y construir una territorialidad, porque unos dicen que hagamos estas políticas y otros están en contra porque no está de acuerdo a la forma de ser de X o Y poblaciones. Por eso se crearon los resguardos, mandaron los indígenas para allá, para lejos, ¿cierto? Por eso la comunidad LGBTI tiene bastante contradictor, y más sin embargo ellos tienen un territorio, sea por efecto legal o sea por acción legítima, que preferencialmente es cuál territorio que nosotros conocemos así como la zona LGBT de Bogotá, que es la zona, digamos, de rumba, Chapinero, la 1 de Mayo. Hay sectores donde ellos se congregan, el Parque Nacional, ¿cierto? Entonces marcan esos territorios. Adelantamos. Entonces ese efecto de territorialidad para este señor es una estrategia de un individuo o grupo para ejercer control, concertado o no, para incidir en el manejo de los recursos de esa población a través de políticas, ejemplo la salud, el higienicismo, generando delimitación de áreas específicas, como vamos a ver más adelante, creando o alterando los sentidos sobre ese territorio. O sea, la mirada sobre ese espacio geográfico, construyendo la territorialidad, empieza a transformarse con el recorrer de los años. Entonces tenemos comunas, porque eso estamos hablando de cuestiones delimitadas, tenemos UPZs a nivel administrativo, y tenemos los territorios de miedo, las fronteras invisibles, que si uno pasa de un lado a otro, puede estar incursionando en un territorio que no es el propio y puede ser partícipe de algunos eventos, tristemente casi siempre de violencia. Aquí tenemos un mapa de uno de los conquistadores, de Juan de la Cosa, ¿cierto? Que era la representación de América. Desde ese momento se empieza a representar cartográficamente
América para un manejo que debe dar la corona española a las nuevas tierras conquistadas, ¿cierto? Hasta el día de hoy se ha transformado ese mapa, obviamente por cuestiones técnicas y tecnológicas, pero sin embargo los mapas tienen una carga ideológica y no necesariamente América del Sur tiene que quedar abajo, porque así nos lo han enseñado. No necesariamente tiene que estar abajo América del Sur. ¿Por qué? O sea, en la Tierra, ¿cuál es arriba y cuál es abajo? O sea, eso es cuestionable, ¿no? Y eso lleva su carga. ¿Adelantamos? Bien, aquí es clave poner un poquito de atención en estas dimensiones de la territorialidad, que tiene una parte material y una simbólica. La material es el paisaje, es la cara visible del territorio. Nosotros estamos acostumbrados cuando pintamos un paisaje a hacer una montañita, una vaquita, un solecito, casi siempre, ¿cierto? Tenemos la casa, es una dimensión de la territorialidad, en donde hay un sistema complejo de relaciones, y en esa casa el niño tiene espacios vedados. Mi hijo no entra a la cocina que se quema. Mi hija no, a tal hora no puede entrar a la habitación de los papis. Igual la maloca. La maloca también es un espacio cargado de símbolos, es el reflejo del cosmos, en donde dentro de la maloca hay espacios determinados para las mujeres, para los hombres y para los niños, para la sanación y para ejercer una serie de ritos. Entonces esos espacios, estos son ejemplos, ¿cierto? Material y simbólico, hacen un referente en la relación con los demás. Dado que allí hay un ambiente, se construye una memoria, se ejerce una economía y se postulan unas creencias. Entonces, estas escalas de territorialidad varían de significado según la escala. Entonces tenemos una íntima que es el cuerpo. Y el cuerpo tiene unos espacios, unos territorios que se permiten al otro. Si yo me la acerco aquí a Alejandro, le puedo causar una incomodidad, porque pues, yo no soy de su entera confianza para que me le acerque. De ahí los problemas en Transmilenio. Además de los comportamientos agresivos y violentos. Pero obviamente uno en un bus de Transmilenio se siente incómodo, ¿cierto? Ahí el cuerpo entonces es un espacio íntimo de territorio. El cuerpo es un territorio. Hay unos espacios, unas escalas inmediatas como el hogar, los amigos, de tercer nivel como la comunidad. Hay un proceso de mundialización que tiene que ver con aquellas economías de producción que se imponen en todos los lugares, ¿cierto? Y hay un proceso de globalización que también homogeneiza las costumbres y los usos con respecto al consumo. Esto tiene incidencia aquí, en el cuerpo, en los amigos. Entonces hoy una persona de aquí de Bogotá puede ser similar a una persona que hay en Nueva York, en modas, en gustos, por estos procesos. Y esto tiene una incidencia muy grande en la salud, ¿cierto? Porque entonces se vuelve un escenario a través de los tratados y demás de comercio, ¿cierto? De un escenario de transformaciones de identidad y de la institucionalidad. Entonces se erigen políticas en salud y erigen políticas comerciales que están a partir de esos procesos de globalización y de economías. Se erigen unos escenarios donde el Estado pierde poder y se erigen con las transnacionales y se erigen unos escenarios en donde existen políticas a través del Banco Mundial, del Banco Interamericano, de la OMS, de la OPS, versus o que entran en choque, ¿cierto? Los contemplan, pero entran en choque con aquellos aspectos de local, regional y los saberes propios, bien sea de La Guajira, bien sea de Santander, bien sea del Amazonas, del mismo Bogotá y algunos que estuvimos viendo en la sesión pasada. Entonces ahí hay unas relaciones de poder,
y hay unas incidencias en el territorio. Entonces podemos ver los megahoras, etcétera, etcétera, en esa transformación del paisaje, en esa transformación de la identidad. ¿Adelantamos? Entonces, ese paisaje, que es expresión de territorialidad, es la prueba de una historia, ¿cierto? Entonces, los cambios en ese paisaje, como hablábamos, tienen repercusiones en los comportamientos sociales, en las comunidades, ¿cierto? Porque estos responden a esas escalas de territorio, ¿cierto? Entonces, las megaobras tienen unos impactos muy grandes, sobre todo en los territorios centrales, en el ambiente, ¿cierto? La minería extensiva. Aquí está el lago Poyang en China, ¿cierto? Que pues por situaciones de cambio climático, por obras, por todo ello, terminó en eso. Esto era un lago. Y hoy ya es una cuestión de vacas, para que pasten, ¿cierto? Y así están terminando muchos de los escenarios naturales que tienen relación con las comunidades en su seguridad alimentaria, en su soberanía alimentaria, en su salud, en su identidad, generando entonces unas dinámicas distintas, diversas en ese territorio y obviamente con impacto en la salud. Entonces esas relaciones de poder nacen de diversos lados, de diversos lugares, ¿cierto? Y se prestan o se usan para generar planificaciones. No quiero decir con ello que per se sea nocivo, malo, ¿cierto? Sino que muchas de estas acciones de poder tienden a negar unos territorios y lo que allí existe. ¿Avanzamos? Entonces tenemos unos conflictos entre los cuales se encuentra la salud y el territorio. Hay unos procesos históricos, unos procesos económicos, unos procesos socioculturales y unos procesos políticos, que nos van a mostrar una serie de choques de miradas sobre el mundo. Incluso lo que está sucediendo en Bogotá es eso. Es una mirada sobre un territorio de dos posiciones, incluso más posiciones, de ver la ciudad. De ver la ciudad. Y si uno hace una lectura juiciosa, pues el discurso del uno y el discurso del otro responde o bien a unos intereses de planificación distintos, cada uno, ¿cierto? Y por eso hay que leer entre las líneas e ir más allá de lo que muestran de pronto los noticieros en sí. ¿Avanzamos? Entonces, ese conflicto de salud y territorio se expresa en lo ambiental, en lo social, en lo económico, cuando se alteran estos aspectos. Y en la geografía tiene una expresión porque hay una expresión desigual en el territorio, en los conceptos y en los imaginarios, y en toda esa división estadística y que se hace. Entonces vemos que el norte y el sur, cuando uno dice él es del sur, ella es del sur, pues uno ya de inmediato está pensando ¿qué? Cuando yo digo esa persona es del sur, ¿tú qué podrías pensar? Que puede ser de bajos recursos. ¿De bajos recursos? O de estrato social bajo. De estrato social bajo. Y si yo digo esa persona vive en los Altos de Cazucá, pues hasta de pronto uno puede pensar en el estereotipo que es una persona peligrosa, en el estereotipo, ¿cierto? Pero si yo digo que esta es la zona rosa, eso es otro referente, ¿cierto? ¿Quién conoce la zona rosa? O la zona T, que llaman. Casi todos, por acá dijeron todos. ¿Quién conoce Altos de Cazucá? ¿Qué nos impide ir a Altos de Cazucá? A Ciudad Bolívar. Que no nos impida ir lo mismo a la zona rosa, a la zona T, Chapinero. Entonces mire que hay una serie de conceptos de territorio que están incidiendo allí. Entonces por un lado va a esa ciudad planificada y por otro lado va a una ciudad que muestra la inequidad. Entonces obviamente en estas desigualdades pues acá hay humo, hay alto riesgo. Todas las enfermedades son aquí más plausibles,
¿cierto?, que a este ladito. Entonces, esa explicación de la enfermedad no es unicausal, como ustedes lo vieron en su clase de determinantes, sino que depende de una red de polideterminaciones o suma de factores de riesgo. ¿Vale? Entonces, lo que se trata es de concebir esas condiciones concretas de salud-enfermedad, de resultado de esas determinaciones, que tienen, como dice ahí, diversos órdenes y diversas escalas. Entonces, cuando las enfermedades, cuando existen, por ejemplo, en las horas invernales, se potencian las enfermedades de la piel, respiratorias, etcétera, en unos barrios que están anexos, seguidos a terrenos que son de inundación, y los vemos por las noticias seguido, ¿cierto? Entonces la gente, muchas personas dicen, incluso personas de las entidades, dicen, ¿para qué se ponen a vivir allí? No. Esa persona vive allí porque obedece a unas consecuencias de... Y no es que la gente tenga que conocer el ciclo del agua para no vivir ahí, o el ciclo de esas inundaciones, ¿cierto? Entonces, esas repercusiones de porque la persona vive allí, pues le va a traer unas consecuencias a su salud. ¿Avanzamos? Entonces, hay una pérdida de los territorios vitales. Y vamos a poner aquí, vamos a tomar rápidamente un caso de desplazamiento que es un aspecto en salud y territorio bastante fuerte. Aquí tenemos una imagen de una casa en un barrio arriba en San Cristóbal, en donde pues sus paredes son el Capitolio, valga la contradicción, ¿cierto? Entonces ese modelo de urbanización tiene que ver mucho con los procesos de exclusión y de propiedad de la tierra que van a determinar situaciones de la salud. ¿Avanzamos? Antesito de seguir, yo quisiera saber cuántas personas de aquí han participado en un techo para mi país. ¿Y cómo fue esa experiencia? Porque de pronto alguien no nos comparte cómo fue esa experiencia. Porque en la imagen, el profesor Eberto me contaba, nos podemos devolver, que la casa que está al frente es de las de un techo para mi país. Está acá. A ver, cuenta. Sí, la atrás. Más cerquita, colócate el micrófono. Pues fue una experiencia muy interesante, pues principalmente la colecta. Saber cómo, o sea, uno primero colecta el dinero para comprar las placas de madera. Pues una vez uno está ya, o sea, ya ha recubierto el dinero que uno lo pide, como de, pues en las calles empieza a pedir, creo que todos han visto los del techo para mi país en la calle. Después las casas, uno va, digamos, a un pueblo y el pueblo le dan como, uno se queda como en los colegios y pues ahí uno empieza a construir las casas. Pues no son fáciles de construir, pues se me complicó, pero es una experiencia muy chévere ver cómo una familia se alegra al ver que ya tienen un hogar pues decente y que ya no son estas casas que tienen goteras y como moho y de todo. Exacto. Entonces aquí hay una experiencia en un territorio. ¿Y tú fuiste a colocar la casa? ¿A qué parte fuiste? No me acuerdo dónde, ¿cómo se llama? Más o menos por dónde. Al sur de Bogotá. Al sur de Bogotá. ¿Y cómo fue esa experiencia de colocar un territorio de vivienda en un territorio de hábitat? ¿Qué sentiste? ¿Cómo te sentiste ahí? Colócate el micrófono más cerca. Pues fue una experiencia muy interesante, pues uno siente en serio felicidad de ver que está dando como un servicio a una persona que no tiene nada, de ver que uno le está dando como un techo. Es muy interesante y muy enriquecedor. Bueno, ¿tu nombre es? Rafael. Chévere, Rafael, pues que hayas tenido esa experiencia y los compañeros que han tenido esa experiencia. Claro, las personas necesitamos un techo. Un techo. ¿Cómo es que se llama la organización? Techo para mi país. Un techo para mi país. O sea, hace referencia a un territorio. Están solucionando uno de las situaciones frágiles o dando una solución media a una de las situaciones frágiles en los determinantes de la salud. Entonces, ustedes miraron muy seguramente en situación de determinantes, pero nos vamos a retirar, los determinantes sociales de la salud en Colombia.
La inequidad, la exclusión social, el sistema de salud fragmentado, mercantilizado y medicalizado, una visión reduccionista de las problemáticas, una verdad disciplinar fragmentado, que es lo que no queremos aquí, una baja participación, porque no hay reconocimiento del sujeto de derechos, un deterioro ambiental, una crisis del modelo económico, político y social, instrumentos insuficientes para el abordaje. Eso es uno de los múltiples factores que determinan la salud en Colombia. Uno de múltiples. Continuamos. Entramos a mirar entonces esos determinantes cómo obran, que muy seguramente, posiblemente, plausiblemente, las personas a quienes les entregó la vivienda Rafael, como la de otros compañeros, son personas que han tenido situación de desplazamiento, no necesariamente porque vengan de otra zona, sino pueden ser desplazamiento intraurbano, ¿cierto? Entonces sabemos todos que, según el informe de la comisión de Basta Ya, que sucedió hace poquito, hay 400.000 desplazados en Bogotá, y que Colombia es un tercer país con más desplazamiento en el mundo. Así como tenemos más pajaritos, tenemos más desplazados, ¿cierto? Y que diariamente están llegando 50 familias a la ciudad, promedio. Cuando yo hablo de familias, son familias. Papá, mamá, hijos, ¿cierto? Y tenemos 3.7 millones de desplazados en este país, que es algo que muchas veces solamente miramos por noticieros, pero a veces no reflexionamos sobre esta situación. ¿Avanzamos? Aquí tenemos unas cifras muy rápidas. Ciudad Bolívar, 31.817 desplazados, Antonio Nariño, 6.000, Teusaquillo, Tunguelito, 9.000. Y vemos una distribución espacial en las periferias de la zona de desplazados. ¿Por qué se ubican aquí? ¿Por qué creen ustedes que los desplazados se ubican preferencialmente en Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy? A ver. Yo creo que son porque son esos lugares, porque son esos lugares como en los que al ser de la periferia pues no van a tener tanto impacto económico para ellos. Porque no tienen un impacto económico alto para ellos, ¿sí? ¿Cuenta? Porque son lugares de invasión, entonces hay muchos lotes, digamos en el codito hacia arriba, toda la montaña está vacía, entonces a medida que va subiendo pues la cantidad de desplazados ellos se pueden empezar a pues, como organizar y porque no es un lugar donde nos vayan a hacer. Porque son lugares, digamos, deshabitados y las personas llegan y se ubican allí y dice la compañera, ¿tu nombre? Isabel nos dice, pues que se ubican en estos lados y no los sacan. Perdón, profe. Dale. Me parece muy interesante el comentario que hizo Santiago de que en un estudio, ¿cómo es? Los que más botan comida son los estratos 1 y 2. Sí, la gente, pues hay un estudio que decía que la gente que más, o sea, la gente que más comida botaba bien, eran los estratos unidos, porque igual. O sea, digamos como que es la gente que más desperdicia, sería la palabra. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Qué estudio fue ese? Como interesante, ¿no? Porque yo no sé si ustedes saben, con el tema del desplazamiento hay cosas bien interesantes. En alguna época, uno de los presidentes de Colombia, que pretendió decir que no pasaba nada, ¿no? Que no había conflicto armado, dijo que no había desplazados. Y estoy hablando de épocas recientes, Sí, Uribe. algunas ya sabrán de a quién me hago referencia. Presidente Uribe. Dijo que no, que eran migrantes. Que eran migrantes. Un poco cuando uno migra al exterior Como turistas. que la gente sencillamente no estaba siendo desplazada. Bueno, también eso habría que corregirlo porque el término no es desplazamiento, sino desplazamiento forzado. Y fue gracias a toda digamos, la visibilidad que ha tenido esta situación que es el problema de salud pública más grave que tenemos en el país, porque estamos hablando del 11 al 15% de la población total del país en este país. Ningún problema de salud pública, ninguno de todos los que tenemos es tan grave, es tan endémico como el desplazamiento forzado.
Entonces este presidente que decía que no había conflicto armado en Colombia, que él había solucionado el problema de la seguridad en Colombia, pretendía decir que aquí no existía el desplazamiento forzado, que solamente había migrantes y que los migrantes eran solamente migrantes por oportunidades de trabajo y en alguna forma decía, bueno, y algo de pobreza, hasta que pues un poco toda esta situación se ha tenido que hacer visible y ha mostrado pues la magnitud del fenómeno en Colombia. Posiblemente muchos de nosotros nos tranquilizamos porque pudimos volver a la finca. ¿Y por qué pensamos que el problema, digamos, del territorio con respecto a la violencia, que es el problema también, o uno de los problemas más graves de salud de Colombia, es el problema de la violencia en todas sus manifestaciones? Y ya hay bastantes estudios epidemiológicos de la violencia que muestran que la violencia también tiene sus ciertas articulaciones, ¿no? Igual que el desplazamiento. No es todo el mundo, son digamos razones muy específicas, son ciertas poblaciones, los móviles también están establecidos, las regiones también. Entonces ya se puede hacer inclusive hasta una epidemiología de la violencia y una epidemiología del desplazamiento forzado. Dentro de esto, todo lo que ha dicho el profesor Eberto del territorio, así como ustedes estuvieran, piensen si ustedes estuvieran haciendo un mapa de malaria, ¿harían algo semejante a esto? O si ustedes van a estudiar el SIDA, ustedes tendrían que hacer un mapa semejante a esto. Tienen que pensar en la distribución, tienen que pensar en la ubicación geográfica, ¿sí? Y tienen que pensar en la relación entre esos, y digamos la distribución y la condición geográfica, que además está asociada a una cantidad de condiciones. Entonces todo esto que estamos viendo acá, inclusive referido solamente a la ciudad de Bogotá, yo no sé si ustedes logran sumar ahí cuánto les da, ya está sumado 119.578 registrados, porque además, así como ustedes van a tener que tener esos referentes, subregistro, lo que hay. Exacto, no, pero además del subregistro, porque yo no sé si ustedes saben cómo es el proceso. Un desplazado o una desplazada. Compañero. Un desplazado o una desplazada tiene que ir a una unidad que se llama la unidad de atención y dar un testimonio. Mientras verifican si dijo que era cierto o no, que en esa región sí hubo, que además sí vivía, que porque entonces describe el árbol y describe el río y describe, digamos, en el testimonio la geografía, y mientras los funcionarios verifican pasan más o menos 2 meses. Si efectivamente la familia o el desplazado dijo que lo pueden confirmar, le dan una cosa que se llama la carta de desplazamiento. Y eso es lo que está registrado, pero por ejemplo otras digamos entidades han hecho unos cálculos completamente distintos y por eso las diferencias entre los sistemas, digamos, son más o menos entre 1 y 2 millones de personas. Pero bueno, eso es, digamos, sencillamente algo importante porque ustedes después van a tener que pensar en todo esto, en cifras contrastadas, en parámetros poblacionales para su carrera. Todas las referencias de la salud no solamente tienen que ver con la determinación de la pobreza, que es lo que estamos enseñando a ver, sino que tienen que ver con todas estas distribuciones geográficas y las poblaciones. Correcto. Avanzamos. Claro, uno si hace un mapa, ¿avanzamos? Si uno hace un mapa, tomando aquí el mapa de Colombia, pues uno puede hacer un mapa de turismo, puede hacer un mapa de desplazamiento, de conflicto armado, de megaobras, y resulta que casi todo va a traslaparse. Unos van a coincidir con otros aspectos, da una razón de ello. Y eso pues obviamente son esas dinámicas que dice María Elena, que te impactan en la salud y en la salud pública, y en la salud de todos incluso. Entonces estos procesos de poblamiento que se vienen generando en esas periferias se hacen en zonas de alto riesgo, ¿cierto? Porque como nos decía Isabel, pues la gente se ubica en las zonas muy económicas, en donde hay loteo barato, ¿cierto? Pero son zonas de alto riesgo, de inundación, de deslizamiento. Entonces estos barrios subnormales
se encuentran en estos sectores preferencialmente, ¿cierto? Y son pequeñas viviendas donde hay hacinamiento, donde se generan violencias por este hacinamiento, agresiones de carácter sexual, que es muy seguido, ¿cierto? Mira. ¿Mm? Y obviamente tiene un correlato de baja calidad de vida. Aquí vemos un sector de Ciudad Bolívar. Vea, esto es una zona de alto deslizamiento, porque esto es una mina. Era una mina. Entonces esa tierra está floja. El suelo de Ciudad Bolívar es un suelo arenoso. Y aquí está el río Bogotá, un barrio que se llama Villa Esperanza, si no estoy mal. Y entonces el río se crece, y como no acabaron con los humedales, se inunda cada vez que hay una llovizna, ¿cierto? Entonces esta población desplazada intraurbana y rural, de escasos recursos, como dijeron, ¿sí?, se asienta en estos sectores no aptos. Incluso planes de vivienda formal privados hicieron allí sus casas para venderlas, ¿cierto? Y esos riesgos, simple y llanamente, significan riesgos para la salud y para la vida. ¿Avanzamos? Entonces el desplazado, que lo hemos visto cotidianamente en noticias, pues es una comunidad, una persona que es arrancada violentamente de un territorio, que le rompen su etos, su ética familiar, social, ambiental, su forma de ser, su relación. Y se genera un desarraigo que de hecho le va a generar enfermedad, le va a generar un shock a la llegada. Hay una historia de una niña que salió desplazada por conflicto armado y lo único que pudo hacer fue subirse a un camión. Una niña que jamás había venido a la ciudad, que no conocía la ciudad. Venía de unas zonas de Antioquia, de por allá adentro de Antioquia. Y cuando llega a la ciudad, obviamente el conductor: yo no puedo entrar con usted porque yo me gano un problema. La baja del camión en Soacha, Antecitos, y lo único que ve la niña, su impacto inicial es ver un montón de luces. Ella no conocía la luz eléctrica. A las 3 de la mañana en camisa, sola. Ahí ya hay un quiebre en su dignidad. Y el relato, pues, que sigue, es bastante violento. Entonces eso genera desarraigo. Y muchas personas que están en este proceso, en esta situación de desplazamiento, por el manoseo que les dan las instituciones, porque pues ellos llegan a buscar quién los puede apoyar, pues desconfían, terminan desconfiando de ellas por las mismas situaciones que nos relataba la doctora María Elena. O sea, buscar una carta para que uno lo declaren desplazado miércoles, ¿cierto? Y siguen siendo desplazados dentro de la misma ciudad porque se erigen unas fronteras y unas trincheras simbólicas de intolerancia, y se les asocia con lo anormal, con lo informal, con lo ilegal. Entonces, aquí un señor que yo conozco, y le hizo una entrevista aquí que al río Bogotá, ¿cierto? El señor pues tenía su finca por allá en Meta y resultó aquí haciendo reciclaje. Era un campesino, ¿cierto? Era un campesino. Y lo peor de todo es que no los apreciamos como ciudadanos. Son ciudadanos ni siquiera de segunda ni de tercera. Ni los apreciamos nosotros, ni muchas veces las entidades. Aunque se ha mejorado, no se niega que se ha mejorado en esa atención, si se quiere decir, pero hay muchas falencias. ¿Seguimos? Pero el desplazado también trae sus símbolos, trae su historia, trae su biografía, trae su reconocimiento, ¿cierto? Trae sus sueños, a pesar de estar marcados por la violencia. Y esto lo que les va a permitir es, en el lugar donde se asienten, resignificar nuevas territorialidades. No es fácil porque hay diversidad de personas, hay conflictos, y obviamente se van a generar aquí eventos de gran violencia que hacen que uno tipifique ese barrio como un barrio violento. Pero no es
simplemente por el ser violento, sino porque allí se van a conjugar unas acciones y unas situaciones que van a detonar, que van a determinar esas situaciones de violencia. ¿Avanzamos? Entonces vamos a entrar al abordaje, ¿sí? A un abordaje de enfoque territorial, a la metodología, ¿cierto? Entonces cuando se habla de enfoque territorial, se indica una manera de tratar fenómenos, procesos, situaciones y contextos que ocurren en un espacio determinado y que puede ser delimitado. Ese enfoque territorial está relacionado con aspectos políticos, sociales, culturales, institucionales, ¿cierto? Y que van a tener en el Estado, ¿cierto? El enfoque territorial tiene una acción porque el Estado no ha sido eficiente en el abordaje del tema. Entonces surge esta metodología. Ese enfoque territorial tiene propuestas concretas a nivel estatal, a nivel gubernamental, ¿sí? Y se redefine el papel de las instituciones. Se le va a dar mucha importancia a la participación y va a mirar de otra forma el espacio geográfico. ¿Avanzamos? Un poquito de historia. El enfoque territorial siempre ha existido, ¿cierto? Entonces, uno habla de los espacios que enferman y los espacios que curan, de los climas malos, de los climas buenos, ¿cierto? Entonces, uno habla de zonas insalubres, como las zonas ecuatoriales, las zonas tropicales, ¿cierto? Pero eso de detrás y las zonas de altiplano son las zonas sanas y se relaciona con la civilización y lo otro se relaciona con lo salvaje. Eso detrás tiene muchas cargas ideológicas, muchos intereses económicos, como quedarse con la tierra, por ejemplo, ¿cierto? Entonces son unos discursos un poco nefastos en ello, porque si son insalubres uno no entiende por qué las comunidades amazónicas han vivido allá por muchos años. Eso no niega, pues obviamente que pues hay vectores, mosquitos, etcétera, 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 pues que hacen un poquito más la vida más compleja y pueden registrarse sí más situaciones que afectan la salud, ¿cierto? Pero el discurso que se elabora sobre esos territorios tiende a opacarlos y a desvalorizarlos. ¿Dale? Entonces, en el gobierno de Marco Fidel Suárez se hizo una política higienicista, ¿cierto?, de hospitales, cementerios, acueductos. Entonces un ingeniero decía que al lado sur de Bogotá, cerca del río San Cristóbal, el sitio más conveniente para las obras de los barrios obreros, pues está expuesta a los vientos como elemento purificador. Se puede controlar este punto por medio de localización detrás de una colina o creando una barrera de árboles. Otro punto positivo es que el sector se localizan varias fábricas de loza, algunos tejares, y ya existe una línea de tranvías. O sea, es una mirada de ordenamiento territorial para la economía. Y los hospitales se ubicarían en lugares lejanos a sectores urbanizados hasta bien entrado el siglo XX, ¿cierto? Entonces ellos con ese pensamiento del buen aire puro y evitar contagios, por eso se llama malaria. La malaria son los malos aires que afectan la salud. Si ustedes de pronto son observadores y observan el Hospital San Carlos, pues tiene esa idea de estar lejos de la ciudad, ¿cierto? Pues hoy ya está rodeado de urbanizaciones, de estar rodeado, allí cruza mucho el viento, tiene esa idea. Avanzamos y ya vamos a terminar, compañeras y compañeros. Entonces, esos territorios saludables, que es una política de enfoque territorial y que tiene la Secretaría Distrital de Salud, ¿cierto? Lo que desea es una aproximación entre el territorio y la salud que va mucho más allá de la distribución espacial o las características ambientales. Y no se puede pensar en una población sin considerar el territorio como escenario de la vida social, como hemos venido diciendo. Eso dice la Secretaría Distrital de Salud en su texto al tema. ¿Avanzamos? Entonces el territorio es un escenario óptimo para desarrollar políticas de planeación que conduzcan a una mejora de la calidad de vida. En el territorio se expresan las necesidades de las poblaciones y hace explícita algunas problemáticas
como la deserción escolar, como el embarazo adolescente, como la desnutrición. Entonces, si nosotros comparamos ese mapa que vimos con el mapa de la desnutrición, seguramente nos va a arrojar resultados superpuestos. Allí mismo nos va a permitir entender los espacios cotidianos de las personas y cómo resuelven sus problemas o sus falencias de atención. Entonces, por eso están las madres cuidadoras de menores, las mamás comunitarias, que eso es un invento de acá. Eso es un invento de acá. Y la Secretaría de Salud, pues obviamente entra y mira allí un aspecto positivo y las institucionaliza. Y evidencia interacciones con otros actores, con otros programas. Entonces, así por ejemplo, la Universidad Rosario, esa donde ustedes estudian, y ojalá nos encontremos en décimo. Vamos a ver cuántos llegan a décimo. Quiero contar los 170 en décimo. Claro, también esperando si sigo yo. La Universidad Rosario posee una serie de alternativas en las comunidades con trabajo con salud. La profesora María Elena trabaja salud mental y desplazamiento en Patio Bonito. El profesor Ricardo trabaja municipio saludable. La profesora Ruth trabaja con sus estudiantes en la localidad de Barrios Unidos. ¿En qué escuela? Bueno, vamos, nos vemos. ¿Cierto? Entonces se presentan alternativas en esos escenarios de parte de la academia, alternativas de salud y comunidad. ¿Avanzamos? Entonces, ese ejercicio de territorialización, unidades espaciales, de que hace la Secretaría, identifica unas unidades espaciales, hace una gestión en salud y hace un primer momento de identificación con los determinantes sociales, los actores políticos que hay allí, ¿cierto? Y las problemáticas de riesgo, si hay consumo de espacio, si hay contaminación, si hay personas desplazadas, etcétera, etcétera, con los determinantes sociales. Para luego, otro segundo momento, los clasifican por categorías y procuran unos límites que agrupen esas poblaciones que tienen elementos conjuntos. Entonces, los microterritorios son unidades espaciales para la gestión de salud. Los microterritorios. Avanzamos. Localidad Barrios Unidos. ¿Cuál es? ¿Cuántas localidades tiene Bogotá? ¿Tú qué me dices? 16. ¿Quién da más? ¿Y saca 5? 20, tiene 5. 20 localidades. ¿La localidad más grande? La localidad más grande es Sumapaz. ¿Y la menos habitada? La localidad menos habitada, Sumapaz. ¿Su merced en qué localidad vive? Usaquén. Usaquén. ¿Cuántas UPZ tiene? Bueno, eso no lo sabe nadie, lo tiene que saber. Correcto. Entonces, estamos en lo de microterritorios. Entonces, ese enfoque microterritorial, entonces, para Barrios Unidos tenemos una localidad con 3 microterritorios: Río Negro, Chapinero y San Fernando. En Río Negro tenemos una UPA, en Chapinero tenemos un CAMI y en San Fernando trabaja una UPA, que va a tener mucho énfasis en el trabajo de la información, de la recolección de información, ¿cierto? Entonces, cada microterritorio aproximadamente, se contemplan alrededor de 9.600 familias. Una población considerable. Y esa es la política que está desarrollando ahora la Secretaría Distrital de Salud en relación en cada territorio de esos con la comunidad. Antes estuvo algo que se llamaba Salud a su casa, que también eran que los médicos visitaban los hogares, y aquí se potencian los actores comunitarios también. ¿Avanzamos? Entonces, los microterritorios no pueden superar las UPZs como unidad administrativa que es. La UPZ es una unidad de planeación, ¿cierto? Y ese microterritorio va a ser la mínima escala para realizar ese proceso, esa lectura del proceso de salud, de los determinantes, y planear ahí un trabajo. Aquí en este poste está un aviso de pruebas de embarazo de una organización que trabaja con una organización prácticamente institucional, ¿sí? Y donde, como las personas, las niñas, los hombres, pues no tienen mucha confianza o resultan siendo violentados al exponer su
su situación de la sexualidad. Entonces estas señoras las llevan a estas instituciones para que les enseñan a planificar, les enseñan a usar los métodos, les dicen cuáles son las opciones de en qué caso se puede abortar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay un trabajo con las personas de la comunidad, con las mamás, con los hombres también hay un trabajo allí como líderes en este aspecto de salud en el microterritorio. ¿Continuamos? Profesor Everton, ¿Sí? yo quería comentar que cuando yo estaba estudiando con ustedes, nosotros hacíamos prácticas en un colegio que se llama Juan Rey, en la salida de Villavicencio Antiguo de Campo. Y parte de lo que veíamos todos los días eran fetos en la entrada del colegio. ¿Fetos? Sí, en el páramo de la Cruz Verde. Ah, arriba, sí. Porque era un colegio de monjas, de solo mujeres, y las niñas se practicaban embarazos, se practicaban abortos. Allí entonces encontrábamos los fetos en las canecas de basura y a la entrada del colegio. Y uno de los problemas, digamos, más graves, volviendo al tema de la salud pública, es la septicemia. Antes de que el aborto, y todavía, pero digamos que ha logrado el aborto, la aceptación del aborto ha permitido, la legalización del aborto ha permitido en alguna forma disminuir parte de la maternidad materna en mujeres jóvenes en todas estas regiones. Pero para que vean ustedes en este instante, en este territorio, digamos particularmente, empezamos a ver eso y lo que encontramos fue que había toda una condición de embarazo en adolescentes que no tenían ninguna otra alternativa que abortar ahí, digamos, en los predios del colegio. Claro, porque viene toda la cuestión de la sanción social, obviamente si aborta y no está contemplada entre las tres causales, pues se va para la cárcel. Entonces ahí viene todo el debate, que es el del aborto. Entonces, ya para ir cerrando, algunas conclusiones, dos que tomo del señor Freddy Rodríguez. El reto es lograr, ya vamos a terminar, compañeros, el reto es lograr unos planes de desarrollo que respeten, como dice ahí, la heterogeneidad territorial y permitan una mejora en la salud de la población, obviamente de los territorios. Y en lo local, generar una apropiación del territorio, lo que implica fortalecer las relaciones que existen al interior de este, potenciar los líderes y las lideresas, para hacer un abordaje más concreto y, digamos, con menos rango de error de la salud pública. Entonces hay que hacer un fortalecimiento institucional, comunidad, y obviamente una formación en recursos humanos de salud, así como sus mercedes, con una orientación intercultural, que es lo que se pretende acá, dar unos indicios para ello y motivarlos a que les interese y si les importe, ¿cierto? Porque, vuelvo y digo, como dije al inicio, obviamente ustedes se van a ver abocados a encontrar en su minúsculo consultorio, en su rotación por el hospital cuando estén en 10º, en 11 prácticamente, ¿cierto? Estos aspectos que hemos venido aquí durante las sesiones con nosotros y los demás profesores tratando. Entonces, donde haya un trato humano a los usuarios, ¿cierto? Donde la bata blanca no sea el elemento de poder, sino el elemento de calor, ¿cierto? En el reconocimiento de sus tradiciones culturales, en el combate a la exclusión, en la atención y a la equidad en el salud a los distintos grupos étnicos. ¿Dale? Dale. Entonces, una visión integral de derechos humanos es lo que se está generando aquí, ¿cierto? Un derecho a la tierra y al territorio e identidad, un acceso a los servicios públicos, el derecho a la seguridad y prevención de desastres, el derecho a la seguridad alimentaria, el goce a un ambiente sano, el derecho al agua y la vivienda digna, que es el derecho a la vida digna, todo ello soportado en políticas coherentes y relaciones de poder
equitativas y obviamente cero corrupción, que nos mata mucho, y una participación incidente comunitaria. ¿Dale? Entonces, con esta diapositiva, como nos decía doña Carmen, que el que en esta ciudad es desplazado tiene que molerlo, si no lo muele la ciudad uno, y pues doña Carmen hacía las empanadas y arepas hacía doña Carmen. Aquí está su molinito de trabajo y ustedes pueden ver pues el sitio donde vive, ¿no? Entonces, para redondear y terminar y dejarlos en paz, observamos que elementos que rondan, por decirlo de alguna forma, o no rondan, están inscritos en la salud de las personas, es el elemento territorial, conexo al elemento de cultura e identidad. Aspectos que de pronto en el transcurrir de sus semestres van a haber fortalecido con algunas prácticas que tengan en terreno. Ahí van de pronto ustedes a acordarse, verdad, ya lo que decían esos dos profesores canzones mamones, tenían razón.